Ser Podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres saber cómo trabaja Mino Raiola, no te pierdas este episodio de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. Carrusel Confidencial con Antón Meana y Pablo Pinto. Bienvenidos, bienvenidas, episodio 8, Carrusel Confidencial, y vamos de cara con un protagonista importante, porque en las últimas horas Mino Raiola, posiblemente el agente más mediático del mundo, concedió una entrevista a los compañeros del diario AS. A Haaland le interesan dos cosas: marcando goles y ganar títulos. Él seguramente escogería donde él siente que esas dos cosas juntas se va más. La entrevista es una maravilla, la pueden leer los oyentes en as.com y la firma Marco Ruiz. Hola Marco, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, saber cómo es Mino Raiola en la distancia corta, porque la entrevista te deja muchísimos titulares. Sí, bueno, en las distancias cortas la verdad es que yo me llevaba una sorpresa, lo conocía, yo tenía una relación telefónica, ¿no? Siempre en la distancia. Él tiene fama de ser un tío muy duro negociando, muy duro en sus declaraciones y muy duro en el trato con la gente. Sin embargo, una vez que lo tienes delante, atentísimo, súper profesional. Él tiene allí la oficina en Mónaco, tiene una serie de gente trabajando con él. Y ya te digo que, sobre todo, en conversación, es una persona que domina a la perfección todas las variantes que tiene la industria del fútbol, pero del fútbol y de los demás deportes en general. Y sobre todo ahora con esto que estaba pasando de la Superliga, dio una auténtica lección un poco de cómo ve él la situación, ¿no? Tú eres uno de los periodistas de AS que más controla esa parte de la industria del fútbol. Hemos leído en los últimos años entrevistas tuyas, por ejemplo, con Barnett. ¿Hay mucha diferencia entre un gigante del fútbol en las islas como Barnett y un gigante, ¿no, del fútbol a lo mejor más mediterráneo como es Raiola? Bueno, tú a Jonathan Barnett me consta que también lo conoces o que te mueves con el entorno. Sí. Pues la verdad es que, si te soy sincero, sí hay mucha diferencia, ¿no? Porque Jonathan Barnett tiene un modus operandi, pues, como mucho más estricto, mucho más estático. Incluso si tú vas a su oficina de Londres, todo es muy barroco, ¿no? Se nota que hay mucha opulencia, pero todo como muy barroco, muy, no voy a decir oscuro, ¿no? Pero Raiola es todo lo contrario, es un tío bastante alegre, y también el entorno en el que se mueve, su misma oficina, pues yo lo pongo un poco en la entrada de la entrevista. El blanco es el color que lo domina todo, tiene un montón de obras de arte súper divertidas con colores vivos. Él, el propio Mino, nos recibe para la entrevista con una sudadera de Mickey Mouse, ¿no? Que sorprende. Él estaba tirado en el suelo con la espalda apoyada en un sofá. O sea, todo de una manera mucho más, yo creo, mucho más dinámica. Y, por ejemplo, una de las cosas que me estuvo contando y que me sorprendió muchísimo es que él no tiene nada firmado con ninguno de sus jugadores. Y eso es importantísimo porque te da un poco idea del poder atrayente que tiene sobre las personas, ¿no? Y cómo es capaz de convencer hasta el punto de que no tenga que haber ningún papel firmado de por medio para tener a futbolistas importantísimos. Uno de ellos, yo creo que Haaland, que probablemente sea el más cotizado ahora junto con Mbappé. La entrevista la tienen que leer, está en as.com con el texto de Marco Ruiz, con las fotos de un grande, de Javier Gandul, pero me llamaba la atención una frase, Marco, en la que él te dice, y tú repreguntas muy bien, como que las cláusulas no son importantes, que el jugador grande acaba jugando más o menos donde él quiere. Bueno, sí, eso es un poco una máxima que siempre hemos barajado nosotros, ¿verdad? Los que nos dedicamos a esto y los que estamos pendientes un poco de las transferencias que se hacen en el fútbol, cuando, salvo muy contadas excepciones, ¿no? Con clubes muy potentes, precisamente con el PSG, lo hemos visto en el caso de Verratti, por ejemplo, últimamente, pero cuando un jugador se quiere mover es muy difícil que un club lo pueda retener. En el caso de Haaland se había especulado mucho con que pudiera haber una cláusula firmada para que saliera en el verano de 2022 por 70 o 75 millones. Yo sé, además de parte del Borussia, que porque Mino de esto no me ha hablado nunca, incluso en la entrevista él rehúsa a contestar, pero de parte del Borussia sí os puedo decir que esa cláusula no está firmada. Lo que sí hay es un pacto verbal
al que llegaron Raiola con el Dortmund para facilitar la salida del Borussia de Haaland, al que llevó ayer en unas condiciones muy ventajosas en el verano de 2022, pero sin hablar de ningún tipo de precio, ¿no? Entonces él se refiere a las cláusulas como que no es lo importante es la voluntad de un jugador que quiera salir o no. Cuando se han movido los grandes jugadores siempre había una cláusula y al final no se respeta, o él habla del caso español, ¿no? Que tenemos cláusulas de 1.000 millones, de 400 millones, que al final no valen tampoco para nada. Es la voluntad del jugador, yo creo, la que siempre prima. Y una curiosidad personal, por ejemplo, ¿cuántas veces le suena el teléfono a Mino Raiola en una charla con un periodista como tú cara a cara en Mónaco? Te digo, estuvimos de grabación 1 hora 45 minutos, el tío la verdad es que se prestó a todo, lo dijo al principio, dice, mira Marco, has viajado, te has tomado, vamos, la molestia, el trastorno de venir hasta aquí en plena pandemia y tal. Dice, estoy contigo el tiempo que quieras. Estuvimos prácticamente 2 horas de conversación, más los prolegómenos, más lo que hay después, y lo tendría silenciado, me imagino, porque solamente le sonaron 3-4 mensajes, que sí que es verdad que miró el móvil así un poco corto, y es verdad que cuando terminamos, sí que enseguida ya tuvo que coger el teléfono y empezar a llamar. Pues Marco, ha sido un placer esta charla contigo en Carrusel Confidencial y una gozada la entrevista que se la recomendamos a los oyentes porque merece mucho la pena conocer cómo trabaja una gente tan especial como es Raiola. Un abrazo fuerte, Marco, muchas gracias. Os lo agradezco muchísimo, gracias a vosotros, ¿eh? Marco Ruiz, la entrevista con Mino Raiola, de lo que más se ha hablado en las últimas horas en el fútbol europeo, y es que los agentes son muy importantes. Por ejemplo, es importante el agente de Pau Torres. Contábamos hace unos días en la cadena SER que el United quiere cerrar el fichaje de Pau Torres antes de la Eurocopa. Le parece un jugador muy muy importante y querría que fuera el central red la próxima temporada. Le pedimos opinión a Gustavo López. Queremos saber si Gustavo piensa si Pau Torres está preparado para jugar ya en la Premier. Me parece un jugador muy interesante para la Premier. No le pesaría la camiseta de un equipo grande. Vos lo ves con muchísima solvencia, con muchísimo temple, con autoridad, con liderazgo. Un jugador, primero que no abundan, los centrales zurdos no abundan, y creo que ese es un factor a tener muy en cuenta para cualquier club que lo quiera fichar. Con buena salida de balón, con buen desplazamiento de balón, bueno en el juego aéreo, contundente a nivel defensivo, va muy bien en los cruces, es un jugador con muy buena lectura táctica, así que si se llega a concretar o si en la búsqueda de ese objetivo de reforzar la defensa central el Manchester United, creo que se lleva un jugador de muchísima garantía y de muchísimo futuro, y que seguramente poco a poco cada vez va a tener más roce internacional. Está llamado a ser uno de los fijos en la selección de Luis Enrique, así que también eso lo hace mucho más, con mucha más experiencia y mucho más liderazgo, y también eso es importante en un equipo como es el United. Recordamos la noticia, el United quiere cerrar a Pau Torres antes de la próxima Eurocopa. Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial. Y esta que viene ahora también, porque el top 5 de jugadores españoles en el mercado europeo es el siguiente. Carrusel Confidencial ha consultado a clubes de la Liga, de la Serie A, de la Premier y de la Ligue 1. Y consideran que los 5 jugadores españoles más interesantes de fichar, independientemente de presupuestos y pensando simplemente en lo mejor para su club, serían primero Ansu Fati, segundo Rodri, futbolista del Manchester City, tercero Sergio Ramos, que termina contrato y no ha renovado, cuarto, atención, Pedri, futbolista del Barça que lleva solamente un año con Koeman, pero que ya se mete en el top 5 del mercado español en Europa, y el quinto, Gerard Moreno. Es verdad que hay jugadores en la lista que podían haber entrado, que estaban muy cerca de los números de Gerard Moreno, por ejemplo, Ilaix, Oyarzábal, Ferran, Saúl, Morata, Coque, Dani Carvajal, Fabián y Llorente, pero este es el top 5, repetimos, de ojeadores y directores deportivos de la Liga Española, la Serie A, la Premier y la Ligue 1, consultados por Carrusel Confidencial. Destaca que no está, por ejemplo, Canales, y llama la atención el papel de Ilaix, que gusta mucho en la Premier. Le preguntamos su opinión al director de Carrusel Deportivo. ¿Cuál es tu top 5, Dani Garrido? Muy buenas. Queridos y respetados directores de Carrusel Confidencial, bueno, es una bonita iniciativa, aunque es verdad que ser director deportivo me da que me queda grande. Bueno, voy con mi 5, por supuesto, Ansu Fati, el futuro es suyo. Creo que es la baza más sólida que tiene el fútbol español para poder ser un top 5 mundial. Me quedo y sumo también a Pedri, porque ya con 18 años es capaz de sujetar el centro del campo creativo del Barça y seguro que también en la selección. En un equipo de 5 viene muy bien siempre un box-to-box, como no Marcos Llorente, un hombre capaz de jugar
de carril, en el lateral derecho si fuera necesario, cualquiera de las posiciones del centro del campo, incluso arriba, ¿no? Muy versátil, muy potente y un tío con 3 pulmones, para adentro. Ferran, también meto al jugador del City porque sí creo que este año ha sido difícil para él, ha perdido la titularidad, pero un chico que tiene esta facilidad para el 1 para 1, esa velocidad y para acabar, yo creo que es un bien escaso en el mercado internacional. Y voy a meter a Rodri. Siempre hay que tener un stopper potente en el equipo que te dé equilibrio. Así que también me quedo con este futbolista del City. Espero que os guste. Un abrazo. Nos gusta mucho. Gracias. Ya está preparado también Pablo Pinto para la segunda parte de la entrevista con Augusto César Lendoiro. Augusto César Lendoiro, si por algo destacó como presidente, fue por tener un ojo clínico para fichar jugadores desconocidos o que desde luego no habían rendido mucho, extranjeros y españoles. Le voy a preguntar por ahí, si Augusto César Lendoiro siguiera en activo ahora mismo, tuviera un presupuesto ilimitado, en su día trajo a Valerón, trajo a Tristán, trajo a Luque, ¿a qué 5 jugadores españoles, presupuesto ilimitado, es un juego, ¿a qué 5 jugadores españoles intentaría fichar? En este momento yo creo es muy arriesgado y además seguro que iba a quedar mal con mucha gente y prefiero, como no lo puedo hacer, como no lo puedo ver, lo que pasa es lo que estoy viendo es un mundo nuevo. No, pero mire, le voy a decir, hemos hecho una encuesta en este programa, hemos consultado a españoles que trabajan en la Liga, en la Serie A, en la Premier y en la Ligue 1 de Francia, y por ejemplo, todos coinciden en que ellos ficharían a Ansu Fati, que les parece que es un talento joven, que puede valer mucho en el futuro, les gusta Pedri, el del Barça, también Rodri, el mediocentro del Manchester City. No sé si a lo mejor es usted más de fichar valor seguro, como puede ser Sergio Ramos o como puede ser un Carvajal. O Yago Aspas, para hacer un poquito de polémica con Vigo. Yo en realidad siempre escapé de aquello que era imposible de fichar, ¿no? Es decir, o me adelantaba a los acontecimientos, como fue el caso, por ejemplo, de Flavio con el Madrid, ¿no? De adelantarme en aquel momento, y cuando creía el Madrid que lo tenía fichado, y bueno, de Juan Monieva salía diciéndolo en la prensa bueno, pues incluso poniéndole la camiseta del Madrid, y nosotros lo hacíamos propio, ¿no? Porque los que ya están en los grandes clubes y se considera en esos clubes que son imprescindibles, ya no hay nada que hacer con ellos, ¿no? Es decir, o sea, hay que ir a buscar ese segundo, esa segunda posibilidad, ¿no? Que existe en los grandes equipos también, y que muchas veces, como es por ejemplo el caso de Gerard Moreno, ¿no? Bueno, pues en su momento fue una apuesta de unos o de otros y tal, pero ese tipo de jugador, que a lo mejor no es la superestrella, es lo que puede llegar a tener aderezado. Eso hubiera sido muy suyo, ¿Cómo? Que hubiera sido muy suyo, Gerard Moreno, digo. Sí, es un jugador que me encanta y que además no está todavía en eso, como es el caso de Ansu Fati o de Pedri, que dice, bueno, pues ya llegaron a esa situación que lo hace imposible, ¿no? De decir, yo creo que además hay que tener mucho cuidado también con el tema de los jugadores jóvenes, ¿no? Hay gente o clubes que tienen tanto dinero que pueden hasta equivocarse muchas veces, pero el Deportivo no podía permitirse ese lujo. Entonces había que ir un poco a buscar ese jugador que todavía no había brillado a tope, pero que sin embargo ya estaba en una edad madurita, que hacía que el fichaje tuviese bastantes visos de realidad y de estar a nivel de lo que tú querías, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se equivoca muchas veces los equipos que quieren tener demasiados jugadores jóvenes y que quieren al mismo tiempo, por ejemplo, un Madrid o un Barça. Si quieres ganar, no puedes tener 5, 4, 6 jugadores de 18, 20, 22 años. O sea, si quieres ganar, me refiero en España, en Europa, en el mundo, tienes que ir a otro tipo de jugador y apostar después pues, por algunos, bien sean de la cantera o bien sean brasileños. Yo soy un enamorado del fútbol brasileño, siempre digo que el fútbol se escribe con B de Brasil y es otro tipo de cosas. Después hay
hay que ver, claro, que los jugadores jóvenes apuntan muy buenas cosas, pero a lo mejor no te garantizan lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Es decir, está claro que el nivel que puede dar Benzema no lo puede dar por mucho que piensen en Vinicius, ¿no? Es decir, Vinicius podrá darlo el día de mañana. ¿Puede ser un gran jugador? Puede ser, pero bueno, tendrá que demostrarlo y tendrá que... El que es goleador nato lo es desde niño, ¿no? Ahí tienes el caso de Raúl, por ejemplo, ¿no? Desde pequeño ese goleador. El que no lo es puede aprender, puede decidir mucho mejor con el paso del tiempo, pero hay cosas en esta vida que se nace con ellas, ¿no? Y el goleador yo creo que nace. Y usted contaba en la respuesta cuando le levantó al Madrid a Flavio Conceição. Como esas tendrá muchas. ¿Qué otro fichaje le tiene usted especial cariño por haberse adelantado a un grande, por haber sido más rápido que el resto? ¿Alguno que tenga también en mente parecido al de Flavio? Bueno, me quedé con las ganas de que fuese Cristiano Ronaldo, pero sí quisimos hacerlo, pero nos pidieron una cantidad que para nosotros... ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Cuéntelo, ¿cómo fue aquello? Pues fue un viaje de Bessi, el que era secretario técnico nuestro y gran jugador del Deportivo de los años 70, a ver otros partidos a Portugal, y me habla de este chico. Efectivamente lo vemos espectacular, tenía 17 años o 18, algo así, pero claro, nos piden, no sé si 12 o 14 millones de euros, y para nosotros esas eran cifras en aquel momento, y sobre todo por la edad del jugador eran cifras totalmente irrealizables. A raíz de eso, enseguida lo ficharon para el Manchester. Se lo llevó al Manchester United y ahí se acabó la fiesta, ¿no? Y efectivamente de esos temas no íbamos, digamos, con mucha discreción a los asuntos, pues bueno, pues podíamos hacernos a lo mejor de jugadores tan importantes como pudo ser Naibé. Yo no sé cómo ningún gran club español hizo lo posible por llevárselo, ¿no? Ya no digamos nada en los casos de Bebeto y de Mauro Silva, ¿no? Que fueron que Bebeto, bueno, pues uno de los grandes jugadores que tuvimos nosotros y que tuvo el fútbol español, y Mauro Silva probablemente uno de los mejores mediocentros mundiales, ¿no? El trinco típico del fútbol brasileño, que era más fácil saltarlo que driblarlo, ¿no? Era una cosa verdaderamente espectacular, ¿no? Y de esos, pues muchos casos después de tanto tiempo, bueno, te encuentras con jugadores que nosotros, a los que nosotros podíamos ir, pues eso, jugadores de un grandísimo nivel, como el caso de Valerón, que no hayan pensado un Madrid o un Barcelona que era para mí mejor que Zidane, y ya no digamos nada en la relación calidad-precio, ¿no? Augusto, tengo muchos amigos en Coruña que me han pedido que te haga esta pregunta. De 0 a 100, ¿qué posibilidades hay de que vuelva Lendoiro a levantar a este Depor? Yo te diría que 0, pero el tema es que lo que yo siempre me he ofrecido es a colaborar, a ayudar en la medida de lo posible, porque claro, la experiencia que tienes, la relación que tienes con muchísima gente, ¿no? Del mundo del fútbol, pues te hace que efectivamente, bueno, pues en muchos momentos te puedan echar una mano, ¿no? Y que es de agradecer, ¿no? O sea, aquí hay veces que se han valorado negativamente, por ejemplo, ayudas que nos han llegado, por ejemplo, del propio, como decíais antes, de meu afiliado George Méndez, y que él me llama padrino, efectivamente, ¿no? Es decir, o sea, que esas ayudas, me refiero de decirte, de algunos jugadores que pueden venir en unas condiciones especiales, incluso fueron muchas veces mal valoradas, ¿no? O mal valorado, por ejemplo, actitudes tanto de Florentino Pérez como de Calderón, de que el Madrid viniese a jugar aquí en unas condiciones regaladas al Teresa Herrera, que organizaba el Deportivo, cuando el Deportivo estaba en una situación difícil económicamente, ¿no? O sea, son muchas veces esas cosas
que solamente la experiencia te sitúa en ella, así que por eso dices tú, hombre, lo extraño es que después de 25 años, bueno, porque yo a los 15 años ya era presidente del Ural y hasta los 68 que dejé el Deportivo, fui ininterrumpidamente presidente del Club de Fútbol, es decir, 53 años, o eres muy burro, o algo tienes que aprender, ¿no? Y relaciones que podía ser. Bueno, pero la gente, por razones aquí puramente de los grupos ya no digamos de opinión, sino de los grupos mediáticos importantes, tal, pues aconsejan, entre comillas, como la UEFA, ¿no? También la aconseja, como la UEFA aconseja ahora al Madrid, a la Juventus y al Barça, bueno, pues a los otros les aconsejan que mejor es que no se acerquen a mí, ¿no? Me la ha puesto a huevo, presidente, con esas visitas del trofeo Teresa Herrera en verano. Me acuerdo, estaba yo cenando en un restaurante y aparece por la puerta el Manjar, creo que se llama el restaurante, tortilla de Betanzos espectacular. Y entra por la puerta usted con Ramón Calderón y suben como unas escaleras a un reservado. Son históricas las cenas suyas, hasta las tantas de la mañana negociando fichajes, caían exhaustos los representantes, los presidentes de los otros equipos. Yo creo que esto se estudiará hasta en Harvard, esa táctica que tenía usted para desgastar a los rivales en la negociación. Cuéntenos cómo lo hacía para que al final se rindieran. Los veteranos que ya lo conocían, los representantes, sobre todo de clubs, los representantes de jugadores veteranos, ya venían y hacían una siesta muy larga, porque sabía lo que les venía encima, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero esos eran los veteranos. Pero lo hacía aposta usted, normalmente... ¿Lo hacía aposta? No, lo que pasa es que a mí la noche me encantó siempre y me encanta, y además es el único momento que tengo la tranquilidad y decir, bueno, pues no suena el teléfono, nadie entra por la puerta, no hay ruidos, estás a tu aire, ¿no? Y efectivamente eso es lo que ocurría. Que a lo mejor también aprovechabas pues como el Pisuerga pasa por Valladolid también, bueno, pues beneficiarte de esa situación, pues puede ser que algo sí, pero nada más, ¿no? Yo, para acabar, querría hacer una pregunta, presidente, porque me he acordado mucho estos días de usted cuando dicen que los jóvenes no consumen fútbol, que se aleja el fútbol de las nuevas generaciones, y yo le he escuchado a usted decir propuestas, ¿no? Como que los partidos duren menos. No sé cómo lo ha vivido usted y si realmente cree que hay opciones de mejorar el fútbol para que la gente joven se enganche como se enganchaba antes. Bueno, no sé si para que la gente joven se enganche como se enganchaba antes, porque a mí me preocupa, pero en líneas generales y de forma especial por la situación también del Deportivo, me preocupa la desafección que puede existir después de la pandemia, ¿no? La gente empieza a tener, no, ya tiene otras aficiones, aparte de ha llenado sus espacios de tiempo libre pues con la música, con la lectura, pues con las series de televisión, con no sé cuántas cosas. Y si a eso le añades a lo mejor que los resultados no son buenos de tus equipos y que a mayores a lo mejor, bueno, pues el fútbol no es tampoco de una altísima calidad y se van perdiendo. O sea, Neymar se ha marchado el Cristiano, está la duda de si se puede quedar o no quedar Messi. Entonces todo eso pasa factura, ¿no? Pero también pasa factura algunas cosas que efectivamente yo he hablado sobre en reiteradas ocasiones. Incluso he llegado a hablar con Emilio García Silvero, un cordobés también, ¿sí?, que es el hombre fuerte de la FIFA. En este programa, Augusto, el primer invitado fue Emilio, así que le conocemos bien y los oyentes también. Es una eminencia, pues estoy con usted, sí. Es una persona que le he hecho llegar ya, pero tampoco me da muchas esperanzas sobre el particular desde hace tiempo, que es que el juego tiene que ser parado, es decir, no, ya está cansada la gente y se pone histérica. El otro día fue en el partido del clásico, ¿no? El follón, sí, de los últimos del tiempo minutos, extra, sí. Todo el tiempo extra y tal. Es que tienen toda la razón del mundo, pero no tienen la razón del mundo en el clásico, tienen la razón del mundo en el mundo del fútbol. Siempre se hace eso, en los últimos minutos es terrible la cantidad de calambres que le dan al equipo que va ganando, ¿no? O sea, es terrible.
nunca le dan calambres, por ejemplo, al árbitro, ni le dan calambres al equipo que va perdiendo, le dan siempre los calambres son del equipo que va ganando. Qué casualidad, ¿no? En cambio, si hubiese el juego parado 30 minutos, no 45, sino que habría que jugar más o menos 30 minutos, pues se acabaría todo eso. Hay un dato verdaderamente significativo. La Liga Española es la peor liga en el sentido de el juego, la cantidad de minutos que se juegan en el partido. Eso quiere decir, bueno, la picaresca española, después nos vienen los italianos detrás, lo de siempre, ¿no? Los del sur somos como somos. Y entonces hay que buscar una fórmula que tranquilice y que al árbitro le saque un problema de encima, que bastante tiene él con los problemas que tiene en el campo de juego, para que aún encima le aparezca un problema de si debe dar 6, 8 o 10 minutos de ampliación del tiempo, ¿no? Es decir, el reloj está para eso, hay un montón de gente que no sabes qué hace en el mundo pues puede llevar perfectamente el control exacto del tiempo, igual que se lleva en baloncesto, que se lleva en el hockey sobre patines y infinidad de fútbol sala, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tema que yo creo que es fundamental, pero que no digo que esté ligado eso a que los chavales se enganchen más o menos. Ahí habría que pensar a lo mejor en precios de entradas, hasta qué punto. Nosotros, por ejemplo, teníamos una localidad que después lo cambiaron, pero una localidad que hasta los 30 años, porque hoy, por desgracia, los chavales están en casa de los padres, muchos de ellos hasta los 30 años, y viven en parte, o muchos en su totalidad, a cuenta de los padres, pues que pagasen lo que es el típico carnet de junior, que antes llegaba hasta los 18, pues ahora habrá que llevarlo hasta los 30, ¿no? Pues habrá que buscar fórmulas, pues precisamente para acercar a la gente, porque los mayores, aunque nos rebelemos, vamos a morir pronto. Entonces hay que ir buscando los sustitutos, no vaya a ser que lo que parece imposible se pueda producir, que es que el fútbol vaya menos. Esperemos que sea tarde para poder escuchar al Lendoiro muchísimos años. Presidente, ha sido un honor en Carrusel Confidential charlar con usted, que tenga buen final de temporada y que ojalá podamos charlar en otra ocasión. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Tras la charla con Lendoiro, el punto y final a esta conversación maravillosa con el que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, llega el tramo final, hoy con Marcano, que nos trae noticia muy importante. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Antón, hola Pablo y hola oyentes de Carrusel Confidential. Nos atiende Gastón Tealdi, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que nos aclarará una duda que nos surgió esta semana. Semana, recordemos, en la que llegaron las vacunas que inmunizarán a los jugadores suramericanos que, entre otras cosas, disputarán este verano la Copa América. Señor Gastón, le queríamos preguntar qué plan tienen pensado llevar a cabo desde la Asociación Uruguaya de Fútbol con los jugadores que militan en las ligas europeas y si tiene conocimiento de que Conmebol tenga algo en mente para vacunar a todos ellos antes de que lleguen a América. Bueno, en principio, la Conmebol, el objetivo principal que tiene es que todos los jugadores y todo el personal que va a estar involucrado en la Copa América, que se va a disputar en Argentina y en Colombia, que puedan estar inmunizados con esta vacuna, con la vacuna Coronavac, que se ha conseguido a través de la donación con la empresa Sinovac de la República Popular China. El inconveniente que tenemos, creo que la gran mayoría de las federaciones a nivel de Sudamérica, particularmente Uruguay, es que casi todos sus jugadores están en el exterior, hay muchos que están incluso en Europa. La intención de la Conmebol es, en principio, hacerles llegar la vacuna, establecer un sistema para que ellos o puedan vacunarse en sus respectivos países o establecer centros de vacunación que de alguna forma puedan estar cercanos a los lugares donde cada uno militan y ejercen su actividad deportiva, para que no tengan que trasladarse grandes distancias, no tengan que venir aquí hasta Sudamérica, y que cuando vengan para aquí sí puedan quizás tener la segunda dosis y en ese sentido poder estar protegidos ya para la competición que, como ustedes saben, va a comenzar a mediados del mes de junio.
Pues Antón, Pablo, oyentes, ya tenemos noticia. No me digas. Sí, según pudo conocer Carrusel Confidential, esos centros de vacunación de los que habla Gastón Tealdi son Madrid, Londres y Roma. Eso es lo que quiere la Conmebol, establecer esos centros de vacunación para que los jugadores que militan en ligas europeas y que jugarán la Copa América se vacunen antes de llegar a territorio americano. Madrid, Londres y Roma. Correcto. Yo hubiera dicho Milán, fíjate que le suele gustar mucho al fútbol sudamericano, pero la noticia es Londres, Madrid y Roma. Gracias, Marcano. La semana que viene más para cerrar, como siempre, los episodios de Carrusel Confidential. Este es el 8º. La semana que viene, episodio 9. Muchas gracias. Suscríbete a Carrusel Confidential. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena SER. La radio.